Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy día 29 de octubre vamos a tratar de analizar los mercados en nuestro video webinar de análisis de mercado, conocer un poco cuál es la situación actual de los mercados, saber cuál es la posible situación que resta durante la semana y poner de manifiesto todos los eventos más importantes que pueden ocurrir a lo largo de la semana, como por ejemplo esta semana las nóminas no agrícolas, el empleo de Estados Unidos, y la próxima semana las nóminas no agrícolas sería el viernes, el primero de cada mes, es el primer viernes de cada mes, y la próxima semana, el martes, las elecciones de Estados Unidos, que van a tener un impacto importante sobre cómo los mercados van a recibir a ese nuevo presidente y cuál va a ser el nuevo presidente. Así que si les parece, empezamos hoy a tratar de analizar los mercados. Bienvenidos a todos. En nuestra advertencia de riesgo, le recordamos que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que es importante elaborar un plan de trading semanal y de control de riesgo. Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición. En nuestra agenda de video webinar tenemos saber cuál es la situación actual técnica de los mercados, la situación de análisis principales de mercados de Forex, divisas, índices, materias primas y acciones o stocks, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Recuerden que somos patrocinadores oficiales del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Síganos en la social media, tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestro canal de YouTube tienen ustedes varios disponibles, como son el canal de AvaTrade en español o Latin AvaTrade, o tienen también disponible nuestro canal de AvaTrade España. Así que en todos los canales tienen ustedes información, análisis, estudios, etcétera, y estamos a su disposición. Para poder contactar con nosotros tienen en pantalla todas las formas disponibles, entre ellas destacar WhatsApp, chat en vivo y nuestro mail de clientes@avatrade.com y cualquiera de los números que tienen ustedes disponibles para llamar desde los distintos países de forma gratuita. Recuerden que disponemos también de nuestras plataformas de Ava Option, Ava Futures y Ava Social, en donde en Ava Option podrán operar con opciones Vanilla y opciones Knockout, en Ava Future con todo lo que tenga que ver con los productos de futuros, en este caso de la Chicago Mercantile Exchange o de la Eurex o de la Globex, y en el caso de Ava Social, una plataforma social para poder operar de forma libre, copiando al trader que usted quiera. Dentro de la plataforma se disponen de muchísimos traders y usted podrá seguirlos o copiarlos. Así que es una plataforma súper versátil. Entramos ya en nuestros titulares del día de hoy. Alphabet rinde cuentas con el foco de la monetización en este caso, de la inteligencia artificial generativa. Presenta resultados Alphabet. Muy interesante estar atento a esa posible vuelta alcista de Alphabet a posible ataque a resistencias claves que tenía. Vamos a ver ahora el análisis técnico. También Wall Street anticipa hoy signo mixto con un ojo en Alphabet y en otras empresas importantes. Dentro de una posible alerta que pudiéramos tener es seguir el indicador VIX estos días, porque se puede desatar un posible terremoto en los mercados tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que serán la próxima semana, el día 5 de noviembre, estamos hablando del martes. Berenberg, en el caso de las elecciones americanas, ve más probable el triunfo de Trump y anticipa 4 grandes efectos sobre esas posibles elecciones. Así que muy atentos a lo que vaya a ocurrir estos próximos días en los últimos encuentros que tengan, en este caso Trump y Kamala Harris, para la decisión final del próximo martes. El Banco de Japón mantendrá tipos este jueves tras el resultado electoral según Julius Baer, donde vemos ahí que el PLD pierde la mayoría en las elecciones de Japón y el yen cede y el Nikkei sube casi un 2%. En el caso de las criptomonedas, de esa explosión que veníamos hablando a nivel técnico desde ya hace varias semanas, ha ocurrido. Se ha dado, el Bitcoin se dispara y recupera los $71,000
por primera vez en estos últimos 4 meses. Un dato muy esperanzador que quizás viene provocado por ese posible impacto que pueda tener Trump con su ganancia, y eso mejoraría el precio de Bitcoin, así que muy atento. Volkswagen, por otro lado, una de las grandes empresas del mundo automovilístico, propone cerrar fábricas, echar a miles de empleados y bajar sueldos. Así que muy atento al seguimiento de Volkswagen, de su precio y de su curva en su gráfica, para tratar de ver cómo esto va a influir en el precio de sus acciones. El petróleo de nuevo se recupera tras esa caída de principios de semana del lunes, y la prima de riesgo político, en este caso geopolítico, mejor dicho, desaparece, con lo cual parece que el petróleo debería volver a estabilizarse, y sobre todo después de las, en este caso, declaraciones de Arabia Saudí, que ahora también vamos a ver. Por otro lado, Boeing anuncia una ampliación de capital para recaudar 19,000 millones de dólares, un dato muy interesante que también no habrá que perder de vista para ver la cotización de Boeing. Así que atentos a cotizaciones como Volkswagen, Boeing y petróleo junto con Bitcoin. Empezamos a ir analizando, y Alphabet se encuentra a punto de confirmar el final de la consolidación lateral y se viene moviendo desde hace varias semanas, como estamos viendo, y se encuentra atacando ahora mismo la resistencia clave de los $170,4, así afirma César Nuez, donde su comportamiento a nivel de precios es clave. Si al final consigue recuperar estos precios, es muy probable que se ponga a punto y a final de la corrección iniciada a comienzos de julio. Muy interesante sería ver y viable que podamos ver cómo cubre el hueco bajista que se dejara a finales de julio en la zona de $183,59. Esto supone una subida del 9% desde los niveles actuales, y por debajo el soporte clave, no perderíamos de vista, se encuentra en la zona, en este caso, de los $161, último apoyo en la media de las 200 sesiones de su gráfica. Así que muy atentos a Alphabet. Por otro lado, Eduardo Faust nos trae esta semana un importante análisis sobre el Nasdaq, donde habla semana grande en el Nasdaq ante los máximos históricos de julio, donde indica que al tiempo de que el índice Nasdaq se planta ante los máximos del pasado mes de julio en la zona de los 20.700, donde comenzó una corrección superior al 15% hasta los mínimos de agosto, los dos grandes índices americanos plantean actualmente una distorsión con dichos máximos, ya sea que el S&P se encuentra por encima de esto, estableciendo un sustento, en este caso un posible soporte en la zona de los 5.650, mientras que para el compañero tecnológico se alzan como obstáculo el corto plazo la resistencia de los 20.700. Atentos también a lo que dice Faust en su señal de compra a corto plazo, indica de 0 a 3 meses en el CAC. Hace 3 semanas él exponía el abultado diferencial de comportamiento entre el índice francés y el Eurostoxx 50, y en este informe plantea como una posible señal de compra desde 0 a 3 meses de media estimada entre la compra y la venta en el CAC. Como podemos apreciar ahí en la imagen, en los 2 últimos meses se viene comprimiendo la fluctuación, planteando 2 referencias clave. La primera en los máximos de julio en la zona de 7.750 y 7.800 puntos, y la segunda en zona de soporte de la directriz alcista del 2020, actualmente entre 7.175 y 7.200. Hoy plantea la segunda señal de compra desde septiembre. Esperaríamos un desarrollo alcista en los meses más inmediatos, presentando en los máximos de marzo posiblemente hasta la zona de 8.260 puntos como su objetivo principal. Así que muy atento a este análisis y al análisis también que nos trae Eduardo Faust con respecto a Mercedes-Benz. Los 30 años de cotización del valor nos ofrecen lecturas muy valiosas para extraer por probabilidades un escenario de cara a corto plazo y otro muy distinto para su visión a largo plazo. Focalizándonos en el corto plazo, entenderíamos que se aprecia en el gráfico inferior un proceso de reversión de los indicadores, donde los niveles históricamente bajos
hasta la fecha siempre se han venido asociando a la presencia o cercanía de niveles de suelo de importancia. En base a esa eficacia de los datos históricos, intuiríamos, dice Eduardo Faust, que los mínimos del 2023 en la zona de 50,8 euros puedan constituir el nivel de soporte desde donde gestar un rebote de cierta consideración en los meses más inmediatos. Así que muy atento a ese nivel de soporte en la zona de 50,80. Por otro lado, Luis Suárez nos habla de que el Dow Jones vuelve a bajar tras el respiro de ayer y la rentabilidad del bono supera el 4,3%. Los futuros ligados al Dow Jones bajan un poquito a la zona de 42.257. El Nasdaq en la zona de 20.351 y Wall Street viene de una sesión ganadora ayer para los tres grandes índices en el día de ayer lunes. Por otro lado, las condiciones macroeconómicas en este momento son muy favorables a un posible crecimiento resistente, estímulo y luego ganancias relativamente saludables. Así lo dice el fundador de Vital Knowledge, Adam Crisafulli, en declaraciones a la CNBC. Por ejemplo, la rentabilidad del bono a 10 años sube al 4,30% y en principio piensa que los inversores querrán ver el alcance de las inversiones que se están llevando a cabo en la compañía de la inteligencia artificial, en el caso de Alphabet, y si estas ya están dando algún rendimiento, explica Juan Fernando Figares, que estará muy atento a la evolución de los negocios de publicidad online y de la nube de la compañía para el dato que salga con respecto a la valoración de Alphabet y los resultados. Por otro lado, los inversores seguirán muy de cerca las encuestas de la oferta de empleo y rotación laboral que se publicará pasada la apertura y también el primer anticipo para el informe de empleo de octubre del viernes. En este otro caso tenemos que Alphabet es el primero de los 5 magníficos que presenta esta semana resultados. Mañana será el turno para Meta Platform y Microsoft y el jueves para Apple y Amazon. También hoy al cierre americano presentarán cuentas Chipotle Mexican, Advanced Micro Devices y Snap. 191 compañías del S&P habiendo publicado sus cuentas, el incremento medio del beneficio por acción es de un 4,4% frente a un 5,1% esperado antes de la publicación de la primera compañía. Ahí vemos que en la mañana de este martes ha presentado Pfizer, que supera las expectativas del mercado y mejora su previsión para el año. Y por otro lado, Ford Motor cae más de un 6% a pesar de que superó ligeramente las expectativas en el tercer trimestre. Ha presentado una guía más débil para el cuarto trimestre. Por lo tanto, los precios del petróleo también vemos que han rebotado tras caer en la sesión anterior y los futuros del West Texas también han subido un 1,41% hasta los $68,34, mientras que el Brent hacia la zona de $71,96. El euro baja un 0,11% frente al dólar hasta dejar el tipo en el 1,08 dólares por cada moneda comunitaria, a pesar de cuanto además en las criptomonedas el Bitcoin supera los $70,000 por primera vez desde el mes de junio. Siguiendo en consonancia con el Bitcoin, vemos que supera holgadamente la barrera de los $70,000 hasta los 71.403, de acuerdo con los datos de CoinMarketCapital, y la última vez que la popular criptomoneda tocó el nivel de los $70,000 fue en junio. El Bitcoin alcanzó un récord en marzo de $73,797. El optimismo va en aumento ante las elecciones presidenciales de Estados Unidos el día 5 de noviembre, en donde se enfrentarán la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. El Bitcoin se ha limitado a un rango estrecho entre 55,000 y 70,000 dólares en las últimas semanas. El expresidente Donald Trump ha estado cortejando la industria de las criptomonedas este año y se presentó como el candidato pro criptomonedas. Así que ese dato será muy importante para el reforzamiento del precio de las criptomonedas, con una posible ganancia
de las elecciones por parte de Donald Trump. Por otro lado, el empleo de Estados Unidos marcará la agenda de esta semana. Ahí tenemos el informe de la ADP de Estados Unidos, será mañana, y el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, junto con el jueves el deflactor del gasto de consumo y el viernes la tasa de paro de Estados Unidos oficial del mes de octubre, que serán muy importantes. Por otro lado, no perder de vista que la próxima semana, el martes 5 de noviembre, son las elecciones en Estados Unidos y además en ese día está también el dato del PMI de servicios de octubre de Estados Unidos. La mayoría de las empresas del SP500 tienen previsto presentar sus resultados del tercer trimestre esta semana. Por otro lado, el ministro de Saudí de Energía se compromete con los niveles de capacidad de crudo para, en este caso, mantener el nivel de precio y por eso se ha recuperado en el día de hoy. Wall Street sube a la espera de los resultados de las grandes empresas y las elecciones. Adidas se dispara un 164% su beneficio y acelera las ventas en China. Por otro lado, el euro se encuentra en un punto de apoyo y lucha por ganar impulso. Y ahí tenemos que el precio del oro se consolida cerca de su máximo histórico por encima de los $2.750. La libra está en fase de consolidación antes de los eventos clave del riesgo. En este caso, también vemos que el peso mexicano devuelve ganancias después de un fuerte comienzo impulsado por el apetito por el riesgo. Así que muy atentos a todo lo que estamos diciendo. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo AVA Protect, que ustedes pueden activar de una manera sencilla y fácil en 6 pasos, abriendo la web Trader o la aplicación de AVA Trade, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas gracias, seguimos en contacto. Un saludo, buen día, hasta el próximo webinar.